Paz y bien, amados hermanos, Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto para mí poder saludarles en esta oportunidad. Bienvenidos a su canal Espacio de Reflexión. En esta oportunidad vamos a darle continuidad a la enseñanza del Catecismo de la Iglesia en el artículo número 3 del Credo, que dice: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Esta es la segunda parte de este artículo. Veíamos, ya como lo veíamos en el video anterior, el Catecismo hace una división de este artículo en el numeral 456. Veíamos la semana pasada, el Hijo de Dios se hizo hombre. Ahora vamos a ver, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Estos son los tres párrafos en los que el Catecismo divide este numeral. Y esta información más detallada la podemos encontrar en los numerales desde el 484 y los siguientes. Y comenzamos esta enseñanza haciéndonos la pregunta: ¿por qué decimos que Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Bueno, porque fue concebido por obra sobrenatural, de una manera sobrenatural, no como los demás hombres somos concebidos, sino que de una forma sobrenatural. ¿A qué se refiere sobrenatural? ¿O cómo fue esta forma sobrenatural? Bueno, porque el Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina. Eso lo explica muy bien el 485 del Catecismo. Para santificar el seno de la Virgen María y fecundarlo por obra divina. Y el Catecismo habla algo muy interesante, amado hermano, que en el 488, en el numeral 488, explica sobre la predestinación de esta misión para la Virgen María. Entonces, Dios, por supuesto, envía a su Hijo, ¿verdad? Pero para formarle un cuerpo a su Hijo, era necesario, quiso, la libre cooperación de una criatura. Era necesaria la cooperación de una criatura. Entonces Dios desde la eternidad comienza a preparar este caminar para esta criatura que iba a ser la encargada de llevar esta misión. Entonces Dios escoge a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret, como lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y este camino se fue preparando ya desde la antigua alianza, ¿verdad? Ya por varias mujeres importantes del Antiguo Testamento, comenzando con Eva. Ya a la Virgen María se le cataloga, se le proclama como la nueva Eva, como con la que se inicia la nueva creación, ¿verdad? La que va a dar inicio, va a ser la madre ahora de la nueva creación. Y entonces Dios Padre ya dentro de su plan salvífico establece o predestina esta misión a la Virgen María. El Catecismo habla también sobre la Inmaculada Concepción de María, precisamente bajo este contexto que estamos comentando, y recordemos que cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, se le presenta, la llama como que ella es la llena de gracia, ¿verdad? Pero esa plenitud de la gracia, la Iglesia confiesa y proclama que María ha sido redimida desde su concepción. Por supuesto que esto es una práctica, son palabras que ya se venían manejando, ya se venían utilizando este conocimiento desde tiempos memoriales, ¿verdad? Desde tiempos antiguos. Entonces, pero es, sino hasta el 1854, en que el Papa Pío IX establece el dogma, ya oficialmente, como creencia católica, como dogma, lo que se conoció como el dogma, se conoce como el dogma de la Inmaculada Concepción. Es decir, que todos los católicos ahora creemos, porque la Iglesia lo establece formalmente, que María, la Virgen María, fue redimida desde el momento de su concepción. Fue concebida sin pecado original. Y los padres de la tradición oriental la llaman entonces la toda santa. Ese término todo, ¿verdad? Pleno, completo.
la inmune de toda mancha de pecado, que es imposible que el pecado la haya manchado. Esa es una de las grandes características, ¿verdad?, de nuestra Madre, la Virgen María. Pero también el catecismo habla sobre la maternidad divina de la Virgen María. Entonces, recordemos nosotros aquellas palabras de Santa Isabel, ¿verdad? Cuando dice, la madre, menciona la madre de mi Señor, ¿verdad? Utiliza este término, ¿verdad? Entonces, María es aclamada precisamente por Santa Isabel bajo el impulso del Espíritu Santo como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de Jesús. Lo menciona en San Lucas 1:43. Y recordemos que la palabra, el término Señor, no se utilizaba como lo utilizamos hoy en día, que lo utilizamos para cualquier hombre, ¿verdad? El Señor de aquí, el Señor de allá. No, el término Señor se utilizaba exclusivamente para Dios, ¿verdad? Que se le conoce en griego como el Kyrios, el Señor. Y entonces la Iglesia confiesa que María es verdaderamente la Madre de Dios, que se conoce como la Theotokos, ¿verdad? María, por lo tanto, es verdaderamente la Madre de Dios, porque si Jesús es Dios, María es la Madre de Dios. Algunos atacan esto, pero es una cuestión que tiene, por supuesto, su respuesta bíblica y teológica. Y en los numerales 499, 501 al 501, el catecismo habla sobre María, la siempre virgen, la siempre virgen. Y hay denominaciones que cuando leen en la escritura el término hermanos de Jesús, ¿verdad? Automáticamente se les viene a la cabeza que esos son hermanos, literalmente hermanos carnales de Jesús. Pero hay evidencia histórica y evidencia bíblica de que este término se trata de parientes próximos de Jesús, ¿verdad? Esos son los términos que antes se utilizaban. Y hermanos, no había manera de separar entre primo, tío, y entre otro parentesco se utilizaba el término de hermano, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Jesús es el hijo único de María, pero, por supuesto, la Virgen María es la madre biológica de Jesús, por supuesto, pero también es la madre espiritual, ¿verdad? Y esa maternidad se extiende a todos nosotros a los cuales Jesús vino a salvar. Y por supuesto esto nos lleva a pensar, ¿cuál es entonces, o cómo es el accionar, ¿verdad?, de la maternidad virginal de María en el designio de Dios? ¿Cómo se puede entender? Lo podemos encontrar en el numeral 506. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna. Es decir, que la fe de la Virgen María no fue quebrantada, no tuvo duda, en ningún momento fue quebrantada, podríamos usar ese término, no fue puesta en duda, ella fue fuerte, se mantuvo con esa fe en el Señor, y tuvo ella una entrega total a la voluntad de Dios. Y esa fe es la que la hace llegar a ser la madre del Salvador. Esa fe plena, indestructible, ¿verdad? La hace llegar a ser la madre del Salvador. Como decía San Agustín, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo, por esa fe tan grande. ¿Qué deberes tenemos nosotros, amados hermanos, para con la Virgen María? Podríamos mencionar los siguientes. Pues amarla como hijos cariñosos, imitar sus virtudes, ¿verdad? Especialmente la del amor a Jesucristo y la de la caridad para con el prójimo y, por supuesto, la pureza de la Virgen María. ¿Qué otro deber? Pues invocarla, ¿verdad? Varias veces cada día. Honrarla más que a los ángeles y a los santos. Importante. Tratar de tener y mejorar nuestra comunicación con ella. Muchos de nosotros nos olvidamos frecuentemente de ella, pero es bueno, ¿verdad? Es totalmente recomendable tener esa unidad, esa comunicación con la Madre del Salvador.
¿Qué dijo el Concilio Vaticano II acerca de la Santísima Virgen? Es importante mencionar esto también. En el 1965 el Concilio Vaticano II decía: honren todos devotísimamente a la Virgen María, porque ella es, escuche usted bien, la hija preferida de Dios Padre, la madre de Dios Hijo Redentor y el sagrario del Espíritu Santo. Imagínese, el Concilio Vaticano II hace una relación perfecta con de la Virgen María con la Santísima Trinidad. La hija preferida de Dios Padre, la madre de Dios Hijo Redentor y el sagrario del Espíritu Santo. Dice también el concilio: tengan cuidado todos para huir de los excesos, el de los que la hacen casi igual a Dios y el de los que les da miedo honrarla, creyendo que si la honran disminuyen el culto a Dios. Ella es la criatura que está más elevada junto a Dios y la auxiliadora que está más cercana a nosotros. Eso lo dice el Lumen Gentium número 8. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con llegar a esos excesos, ni pensar que que la Virgen María es Dios, porque realmente no es Dios. Algunos la ven, la ponen, yo me he dado cuenta que la ponen inclusive sobre Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Recordemos que la Virgen María es intercesora, es la intercesora. Y algunos creen que si dejan de tener comunicación con ella, ¿verdad? Les da miedo tener comunicación con ella porque creen que si lo hacen, ya no dan culto a Dios. Es algo totalmente extremista y por supuesto la iglesia nos recomienda tener comunicación con ella, ¿verdad? Entonces, como bien dice el concilio, ella es la criatura que está más elevada junto a Dios y la auxiliadora que está más cercana a nosotros. Los invito a que nos formemos más sobre este tema para que no caigamos en estos extremismos equivocados y sigamos correctamente la enseñanza de la iglesia. Amados hermanos, muchas gracias por la atención prestada a este video. Los invito a que se suscriban a su canal, Espacio de Reflexión, para seguir recibiendo las enseñanzas de los nuevos videos y podamos seguir compartiendo la doctrina de la iglesia para vivir una fe cada vez más cercana a Jesucristo. Recordemos que católico instruido jamás será confundido. Hasta el próximo video, que Dios les bendiga, paz y bien para todos.